la conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Huamaitlan y Naqueyurak. Hermanos europeos, en mayo voltaremos para Europa. Voltaremos y juntos poder aprofundar, pesquisar os novos conhecimentos destes tempos de transição, mergulhando com nossas consciências, mergulhando as revelações internas, as revelações que o fogo cósmico coloca para os seres abertos e receptivos em assistência do plano evolutivo. Recibam, irmãos, nosso profundo abraço em luz e gratidão.
despertar de la mónada en su propio nivel, pasando a experimentar con corrientes de energías monádico-cósmicas dentro del marco iniciático, pasa a ofrecer al alma ampliadas posibilidades de participación planetaria. A medida que esta relación interior monádico-anímica avanza hacia su sublimación, el efecto correspondiente en la conciencia del alma pasa a ampliar sus posibilidades de servicio en dimensiones a las que antiguamente no podía acceder. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Aquellos que acusan de extremistas a quienes buscan permanecer entregados a la asistencia del plan evolutivo sin reservas, no suelen percibir que ellos representan las antípodas, pues los que, según ellos, pecan de exageración, modelan su carácter en las fraguas del fuego interno, encontrando, paulatinamente, sereno equilibrio para la expresión de la energía del servicio. Mas, los inquisidores, en sus propias vidas y hogares, se dan cita con ambos señores, denominando camino del medio al producto de su narcotizante tibieza. Comenzamos entonces el programa de hoy. El título principal, Atender nuestro interno. Es el segundo y último programa del estudio que Gagliardo ofreciera en Sierra del Cielo el 16 de junio de 2021. Primer bloque, nieve y magnetismo del agua, el cuerpo de luz. Aporta una persona que estuvo presente en ese estudio y que había pasado la noche en Sierra del Cielo, que anoche justamente cayó nieve en este lugar y las distintas percepciones que las personas tuvieron al respecto y que sus partículas son todas diferentes, es decir, las partículas de la nieve, reflexionaba una persona, que son todas diferentes. ¿Qué significaba eso? Y luego preguntan si el traje de luz se construye con la energía que retorna. Escuchamos nieve y magnetismo del agua, el cuerpo de luz. Todo influye en todo. Cuando un fenómeno como este, físico y magnético, ocurre, antes de que ocurra ya hay
referencias energéticas. Así que algunas personas las pueden registrar y otras no. Insistimos, no solo es físico, es magnético el fenómeno de la nieve. Es un magnetismo diferente. El vapor tiene un magnetismo diferente al agua fluida. El agua fluida tiene un magnetismo diferente al agua congelada, a la nieve, al hielo. Entonces hay personas que lo pueden percibir. Sí, porque dentro de la relación del agua con el cuerpo emocional, el estado del agua bajo formato sólido tiene un magnetismo diferente y a veces los cuerpos emocionales necesitan de ese magnetismo porque, insistimos, es diferente el agua fluida, el agua vaporizada bajo estado gaseoso o el agua congelada y cada uno tiene su magnetismo. Entonces en algunos momentos la energía lo que hace es liberar alguno de esos estados del agua, proponer el contacto con alguno de esos estados del agua más que con otro, por esas necesidades, sobre todo en universos kármicos. ¿Cómo viven los Inuit? Los Inuit viven permanentemente en la nieve. Y objetivamente hay gente que necesita los pies fríos por cuestiones metabólicas, por cuestiones emocionales también. Por eso decíamos que era una cuestión de metabolismo, podía ser necesario o no. Una de las cosas que algunos médicos recomiendan es el agua helada en los pies y en las piernas. Entonces, todo depende de las necesidades metabólicas y aspectos kármicos. A veces, en los lugares donde la nieve es permanente o casi permanente, hay una relación de frialdad de carácter con el paisaje. Entonces, hay algunos países que tienen un carácter frío emocionalmente y viven en lugares fríos. Y sería una cosa muy loca que algo se repitiese, nada se repite. Así que cuanto menos aproximación a la repetición hay, más originalidad en el trabajo que tiene que hacer un elemento. Dijimos que la nieve tiene un patrón magnético muy particular. Y la nieve se conforma, pasa del estado gaseoso y líquido, pasa a ser nieve. Es muy complejo el funcionamiento de las nubes. Y en ese contexto, el magnetismo es quien organiza el formato de las partículas de nieve, las partículas que van a componer el copo de nieve. Para nosotros, que somos personas que rara vez estamos con nieve, o estamos apenitas con un poquito de nieve en ciertos momentos, este patrón de la nieve, el patrón energético, vibratorio, magnético de la nieve, nos llama mucho la atención, aunque no sepamos cómo describirlo, porque uno no puede describir un patrón magnético, pero sí siente que hay algo diferente. Como nos llama poderosamente la atención, de algún modo no podemos evitar, en algunos casos, percibir realmente diferencias que están actuando y en otros casos fantasear experiencias o diferencias que están actuando. Sea de un modo u otro, es producto de eso con lo cual no estamos acostumbrados a estar en contacto. Así que cada uno va a tener una experiencia con estas características de un elemento que es común en nuestra vida, pero no siempre bajo este estado. Cuanto más neutros podamos estar, más podremos percibir tal vez lo que pueda proponer. Esa excepcional forma de presentarse ese elemento en nuestra vida. Aunque es una necesidad que marcada de este modo se fundamenta en la alteración del clima del planeta, porque nunca habíamos visto una nevada como esta acá, nunca. Sí nieve, un poco, 1 centímetro de nieve en el piso. No fue una nevada pareja, fue en sectores y en las huertas, se acumuló mucho en las medias sombras. Una vez una media sombra había estaba en el piso, la media sombra había así de nieve. Pero era lógico porque caía nieve y se iba ahí. Entonces se hizo algo muy profundo, pero muy tipo bola dentro de la media sombra. Pero no recordamos que hubiera medio metro de nieve en general en el terreno. Había mucha nieve, muchísima nieve. En algunos lugares, según cómo estuvieran los árboles, había 8 o 10 centímetros. Y en otro había así. Si no había nada que impidiera que cayera y que no se fuera derritiendo, porque en algunos lugares cae y se empieza a derretir y no sube el volumen. Pero era mucha. Es la primera vez que tenemos una nevada de estas características y durante tanto tiempo. Pues empezó a nevar mucho antes de que saliera el sol. Mucho antes, y no paraba y no paraba y no paraba. Y después estuvo nevando hasta el mediodía o más. Hay tanto material ácido presente.
Cuando uno respira, el ambiente está como más disuelto, difuminado. Pero a veces en las nubes se hacen unas concentraciones ácidas enormes. El ambiente está acidificado, pero en las nubes a veces hay concentraciones ácidas mucho más fuertes. Como no somos una humanidad elevada, estable, armónica, equilibrada, de pensamientos superiores, muchas de las cosas, como animalmente a nivel magnético, se pegan en la ropa interior. Lo que va pegado a la piel, una remera, una camiseta, el magnetismo que se libera inmediatamente queda en la prenda que está pegada. Y el magnetismo indirecto es mínimo. Entonces un pantalón se puede usar 2 o 3 días sin problema. La construcción, el tejido de ese traje es gradual. Porque primero se va liberando muy de a poco. Por eso pasar del estado absolutamente germinal o latente del traje de luz al estado activo que necesita la mónada para ciertas experiencias requiere a veces de una cantidad de encarnaciones incluso. No es que empieza ahora y se termina dentro de 2 horas. O sea, la maduración del traje de luz es un proceso en cada quien de extensiones diferentes. Porque no todo el mundo cuando empieza a responder a la energía interna responde del mismo modo, por lo cual la energía que retorna no es el mismo voltaje en un ser que en otro. La energía retorna en la medida que el ser torna estable su búsqueda de sintonía interior y de que sus pensamientos, sentimientos y acciones respondan a la vida interna. Entonces la energía ya no se consume fisiológicamente. El ser, al estar respondiendo a la vida interna, la energía alimenta todo el circuito metabólico, fisiológico, de relación de conciencia con los niveles internos, y en vez de estancarse en la animalidad, al encontrar sutilizados los cuerpos, flexibilizada la sustancia, elevada la sustancia de los cuerpos, lo que hace es retornar. Cuando el ser está rígido, apagado, inércico, egoísta, materialista, la energía cae en una trampa y el ser la absorbe, la vampiriza la energía. En cambio, cuando el ser se sutiliza, se flexibiliza, se mantiene realmente en una donación a la vida interna, que la vocación interior está despierta, que hay un estado de receptividad que antes no existía, la energía cuando encuentra eso, alimenta todo eso que despertó y al pasar por eso que despertó y ser recibida sin un carácter vampírico, se libera y retorna. Cuanto menos carácter vampírico, más actitud altruista, solidaria, más vocación interna, más estabilidad, más neutralidad, más imparcialidad, más armonía, más equilibrio, más fluye en ese retorno, hasta que se hace fluido ese retorno. Entonces ahí es donde se va constituyendo el traje de luz a través de la voluntad interna, a través de jerarquías de devas que utilizan, entre otras sustancias, la energía en retorno, porque cuando la energía retorna, lleva principios sintéticos de la sustancia tridimensional hacia lo alto, porque la energía en retorno lo que está capitalizando de algún modo es algo que nosotros simbólicamente llamamos la divinización de la materia. Entonces lo que va llevando, arrastrando en el retorno es utilizado para armar la red de filamentos de la conciencia luz del individuo. Tendría que ver de la primera iniciación para arriba. Tendría que ver. No, el ego no tiene nada que ver con el traje de luz. El ego va a tener un encuentro indirecto con el traje de luz a medida que él vaya evolucionando y cuando se lo lleve a la síntesis evolutiva, que es la etapa donde el alma absorbe al ego y al sublimarse el ego en esa absorción, el alma se encamina hacia el portal de luz, que es ser absorbida por el traje de luz, la esencia del alma. Entonces, la mónada entra en contacto con eso a partir de la sublimación, del pase o el cruce de los portales del traje de luz, del portal de luz de la conciencia interna. Entonces, el ego pasa por el portal de luz, por el portal del traje de luz, por la conciencia del traje de luz, sintetizado y absorbido por el alma misma. O sea que el cuerpo de luz, el traje de luz, es una herramienta exclusivamente monádica. Nada. Por eso esa mentira del Merkaba que es tan letal, cómo engaña a la gente, cómo le sacan plata, confunden la conciencia de las personas. No, el Merkaba es una mentira. Es respuesta de fuerzas astrales conducido por un medium mentiroso, lucrativo y nada más.
Porque Merkaba, en definitiva, tendría que, según lo que supone esa técnica que se aprende y que se ejercita para construir el Merkaba, tendría que ser el traje de luz. Nada más que dicen que uno lo puede construir a voluntad. Afortunadamente, una ley inferior no puede afectar una ley superior. ¿Cuál es la ley más elevada en el cuerpo de la personalidad? La ley más elevada en el cuerpo de la personalidad es la ley de la sustancia mental planetaria. ¿Cómo una ley básica como esa va a poder ejercer una técnica en el nivel del traje de luz? Quiere decir, 2 niveles por encima del mental. ¿Cómo hace la mente para meter la cuchara 2 niveles por arriba del mental? Pues primero está el intuitivo, después está el espiritual, que es el nivel donde al principio está en latencia o en estado germinal, lo que después va a ser el traje de luz. Entonces, ¿cómo hace la mente? Fíjense que ni siquiera inteligente para mentir el tipo. Lo que pasa es que le miente a gente que no sabe nada. Toda la gente va y hace todo el trabajo, se concentra para construir el traje de luz. No, lo que pasa es que los mediums, que no saben que son mediums, son manipulados por las energías astrales y están convencidos de eso. Están convencidos de eso. Por eso hay que tener mucha prudencia, porque algunos de ellos, según como la vida les proponga la oportunidad de salir de ese espejismo, pueden dar un vuelco muy interesante. Así que hay que estar atentos para no impactarlos de un modo que después queden cristalizados, porque ya están bastante cristalizados. El alma abastece al ego de energías inéditas cuando éste se rinde a aquello que el alma representa para él. En ese abastecimiento de energías, el ego pasa a recibir profundos estímulos para sintonizar la voluntad del alma. Si en consonancia lo sostiene, pasaremos entonces a hablar de servicio por parte del ego y la personalidad de la cual se sirve. El alma no podrá abastecer de determinados patrones vibratorios a la personalidad hasta que la percepción de un determinado índice de receptividad no estuviese por ella confirmada en esos niveles del ser. Pasamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Annie Kashnok interpretando su obra, Hacia adentro y hacia arriba. De vuestras manos se surtirá la acción para el sostén. No empujaréis la puerta, mas tampoco permitiréis que sea cerrada. Cuando el octavo llegue, dejaréis pasar primero 1 y luego 2, y solo en el tercero caminaréis hacia el propósito, sin deteneros, segundo a alguno. Recordar que aconteció con quien osó volver su mirada. La sal
no es vuestro destino. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y también como UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Entramos en este segundo bloque del programa del día de hoy, titulado Instrucción, Repulsión, Atracción. Mantra que surge. Escuchamos el audio de Daniel Gagliardo. La instrucción tiene vías diferentes, múltiples vías, incontables. Nosotros solo podemos reconocer algunas. Entonces, todo lo que nos sirve para el proceso evolutivo que estamos transitando es instrucción. No importa si es a través de una vertiente, de otra vertiente. Un gran problema es instrucción, porque si la energía kármica o la energía interna no quieren que un ser transite por cierto tipo de proceso, no se lo presentan, no permite. La energía interna utiliza una herramienta que se llama la fuente de repulsión o la corriente de repulsión. El interno puede repulsar algo y que no se te presente nunca en la vida. Quiere decir que todo es instrucción. Como estamos en un universo bajo leyes de expansión, no puede ser de otro modo. Lo que no hay que tener es preferencia por un tipo de instrucción u otra, porque quien realmente discierne cuál es la vertiente de la instrucción que estamos necesitando es la ley de karma en nuestro interno. Entonces, si no podemos transitoriamente lograr un nivel estable de sintonía y alineación interior, es a través de otros mecanismos y triangulaciones que la energía de instrucción nos va a ser puesto frente a nosotros. Entonces, cuando vamos avanzando en esas vertientes de instrucción que aparentemente son externas, pero que están digitadas por el interno y la ley de karma, cuando ya vamos avanzando, vamos abriendo la posibilidad de que la instrucción pase directamente sin algún tipo de triangulación o mecanismo externo. Pero en definitiva, todo es instrucción y es valiosa. Hay etapas donde no estamos en condiciones de recibir instrucción por alguna otra vía que no sea un mecanismo externo, un libro, una reunión, un encuentro aparentemente casual o fortuito, o cualquier tipo de señal o símbolo que también son energía de instrucción. Entonces, lo importante es, como dice la jerarquía, estar abiertos para darle el tratamiento más elevado a la situación que la vida coloque para nosotros. ¿Qué nos está diciendo?
que no podemos estar indiferentes a una vertiente de la instrucción y solamente estar cristalizados en que determinadas vertientes sirven. Cuando uno, en cada situación, está abierto a reconocer esencia, luz y ley espiritual para cumplir, está dispuesto a reconocer eso como energía de instrucción. Entonces después vamos hacia la síntesis. Pero mientras tanto, la energía sabe de qué manera podemos acercarnos más a una experiencia instructiva y entonces nos va a llevar por ese camino. O en algunas etapas ya, distintas vertientes instructivas se van sincronizando, se van complementando y fortalecen el canal de la instrucción, la afluencia de la instrucción. Podría ser que tuviera que ver con la rigidez del ser en ciertas etapas, podría ser que el ser no sea suficientemente rígido o rígido, pero que tenga pendientes algunas experiencias evolutivas por las cuales la energía de instrucción opta por brindarle experiencias de esa naturaleza. Quiere decir, el ser podría no tener ciertas experiencias transitadas en otras encarnaciones o en las etapas primarias o primeras de esta misma encarnación en curso, y la energía le va presentando eso. Porque como todo es instrucción, al ser, si tiene sin transitar cuestiones que debería transitar para favorecer su fluidez evolutiva, la energía le va a presentar la instrucción a través de ese mecanismo. Entonces, en cada caso puede ser diferente. A veces el ser no puede enfrentar o recibir ciertas ofertas de la instrucción por rigidez, por inmadurez, por ambición, por egoísmo, por dispersión, por indiferencia, por lo que fuera. El tema es que más allá de las características negativas o positivas, o la multiplicidad y combinación de ambas, la instrucción en sí misma, quiere decir la energía, porque es la energía la que nos instruye, la instrucción en sí misma, por su sentido de omnisciencia, nos va a dar exactamente lo que necesitamos, porque conoce lo que necesitamos. La conciencia interna, según su nivel evolutivo, porque hay etapas donde eso no lo maneja tanto, porque lo maneja más la ley de karma, pero a partir de una etapa intermedia, la conciencia interna va avanzando en una posibilidad que se llama repulsión, energía de repulsión. Quiere decir, si el ser interno considera que alguno de nosotros no tendría que vivir una experiencia o entrar en contacto con un elemento, ocultamente repulsa, genera energía de repulsión. Y la ley de karma y las conciencias a nivel interno, que trabajan todas en sincronismo, en cooperación, favorecen que esa repulsión se torne efectiva. Quiere decir, si las almas perciben que el ser interno de un individuo está intentando repulsar cierta cuestión, operan juntas para evitar que ese elemento llegue o que llegue con cierto tipo de impronta o con cierta potencia. La fuente de repulsión en nuestro interior es la mónada. El alma sirve como una herramienta de adaptación y de reorientación de la energía de repulsión, pero el voltaje y aquello sobre lo cual se tiene que ejercer repulsión está previsto monádicamente. Quiere decir, el alma no puede repulsar sin cooperación de la mónada. Entonces es un trabajo conjunto. El alma es la herramienta principal y la mónada es quien abastece esa energía de repulsión, y el alma, llegado el caso, puede operar como un distribuidor, como un adaptador, un administrador de esa energía de repulsión. Pero de hecho, lo que es repulsado internamente no aparece en la vida del individuo. El ser puede hacer un trabajo intenso para buscar algo. Él desea eso, quiere eso, tiene una atracción tremenda por eso. Desapareció el planeta, no lo encuentra. Porque internamente le están moviendo la ficha antes de que él llegue. Y le dan el dato. Sí, mirá, yo estoy buscando tal cosa, ¿dónde la puedo encontrar? Sí, mirá, en tal lugar, vas, se la llevaron toda, o desapareció, o ese día no abrió el negocio, o ese día la persona que querés encontrar no pasa por ahí. La atracción también es una energía, pero contraria, polar a la repulsión. Pero hay una diferencia, aunque no es tanta, pero hay una diferencia. La energía de repulsión de la que estamos hablando es gobernada por la conciencia interna. Pero también hay un aspecto negativo de la repulsión, que es una experiencia que dirige el ego. Cuando el ego trabaja muy brutalmente, muy básicamente con las empatías a nivel tridimensional. Entonces es común que alguien diga,
siento repulsión por esa persona. Eso no es la conciencia interna. Generalmente es el ego y la personalidad que no aceptan lo que la vida les está poniendo, que le pone a esa persona para que haga una experiencia con esa persona. No, vos sabés que desaparecí, le dije que perdí el teléfono, me lo encontré el otro día, me dijo, che, nos tenemos que juntar. Bueno, te llamo. Ay, no lo puedo ni ver. Eso es muy común y es el ego. Entonces, la atracción también opera de ese modo. A veces una persona tiene que aprender a dominar la atracción que tiene con otra. Y a veces la atracción está siendo digitada, administrada por la conciencia interna, que es ahí donde el ser, el ego, suele aplicar a veces la repulsión por su cuenta, que es un rechazo a lo que la vida interna le coloca. ¿Por qué? Porque la atracción que está manejando el alma y la mónada para que te encuentres con alguien y vos lo repulsás desde la personalidad, es una energía de atracción superior que vos no estás permitiendo que fructifique como experiencia evolutiva. Y a veces es al revés. La conciencia interna te dice, bueno, no voy a repulsar, pero a ver vos cómo te manejás en esta relación tan de piel, tan animal. Entonces te deja que vos aprendas a poner los límites, que reconozcas los límites. Sí, porque como dijimos antes, todo es energía de instrucción. Si un ser percibe algo en particular, y eso no es una ilusión, sino que es una percepción cierta, guiada, ofrecida internamente, ahí tiene la comprobación. Es instrucción. Si uno percibe algo cierto en relación a un acontecimiento, porque todos nosotros estamos estimulados para reconocer, de algún modo, si operamos bien o mal en una situación. A partir de un cierto momento se despierta una capacidad cognitiva de discernimiento que nos dice, mirá, acá no la viste ni redonda, esto que hiciste ahora sí. O sea, cada uno va a recibir la señal de que si respondió o no a la instrucción y de qué modo. Entonces, esa comprensión forma parte de la instrucción y es lo que garantiza ir haciendo una acumulación de rédito evolutivo. Que uno kármicamente, porque bajo ley de karma todo es instrucción, nada más que podemos acumular débito o sumar rédito, quiere decir positivo, ¿no? No tenemos información en este momento del por qué a vos te llegó eso, o por qué emergió ese nombre en tu conciencia. No importa si de noche o de día, en este momento no tenemos información de por qué a vos te sucedió eso, pero de modo general, como hay millones de personas en este planeta que están liberando continuamente ese nombre y otros nombres que supuestamente tienen un voltaje, una cualidad, una condición espiritual, cósmica, filosófica, está pero súper cargada la capa psíquica de ese tipo de emisiones. Entonces podría ser que como ese tipo de emisiones es empática con energías filosóficas, o pseudo-religiosas, o en algunos casos con experiencias de religiosidad, si vos estás en una frecuencia empática con eso, lo puedes captar. Ah, bueno, entonces ahí vos estabas generando un campo empático, filosófico con esa energía. Porque ese mismo nombre, según quién lo esté mencionando, según de qué manera se lo interprete, cómo se profundice la esencia crística en la conciencia del individuo, puede ser totalmente opuesto, representar cosas opuestas, aunque aparentemente la pronunciación y el nombre sea uno solo y el mismo. Entonces, si vos estabas trabajando con un mantra y ese trabajo mántrico estaba respaldado internamente, no es extraño que por ley de atracción o de afinidad puedan llegar ciertos sonidos, porque Ashtar Yeran es un sonido irdín. Ashtar Yeran es un sonido irdín relacionado al fluido crístico, al fluido solar. Entonces, un mantra, mantrado por un grupo como el nuestro, en un planeta del sistema solar, tiene una relación, sobre todo un planeta de segundo rayo, tiene una relación profunda con la liberación y circulación del fluido solar, del fluido crístico. La autoobservación a veces nos permite conocer si, aunque totalmente consciente no hubiéramos pensado en eso, no había un movimiento semiconsciente de apertura al mantra. Como fuera, lo importante es, a partir de que emerge,
¿cuál es el tratamiento que le damos? Porque si por más que uno aparentemente no lo estuviera buscando, cuando emerge no le da el tratamiento adecuado, y cada uno sabrá lo que es o no darle el tratamiento adecuado a algo que emerge internamente. Cada uno tiene que aprender a ver en su vida qué sería dar el tratamiento adecuado. Entonces, si lo que haces una vez que emerge es darle el tratamiento adecuado a ese acontecimiento, a esa situación, entonces está perfecto. Porque eso es instrucción también. Cuando un mantra emerge es instrucción. Cuando mantramos con un horario previsto, en un día previsto, como ceremonia, es instrucción. Entonces, un mismo mantra puede ser vertiente o asistente de distintos aspectos de la instrucción, dependiendo en qué momento surge, qué es lo que el ser puede hacer, puesto a prueba en determinados momentos ante un mantra, porque no es lo mismo que surja un mantra en ciertos momentos no planificados, por lo menos no conscientemente planificados, a un momento donde uno está entrando al salón para una ceremonia mántrica que fue anticipadamente prevista y que está respaldada cíclicamente. A veces sirve precisamente para que el ser ensaye con ciertas energías en condiciones totalmente diferentes, porque la energía no fomenta el acostumbramiento. No quiere que nuestra conciencia genere un molde para determinadas cuestiones, sino, al contrario, que un ser tenga la capacidad de percibir y obedecer espontáneamente cuando algo de la vida interna toca su conciencia y busca emerger. Mientras tanto, no os fuera ofrecida aquella de la cual tenéis instrucción, deberéis apelar a vuestro entrenamiento irrenunciablemente. Os fue otorgado con motivo de ello. Miraréis a vuestro alrededor y comprobaréis que aquellos que sin él aún intentan sostenerse transitarán la inoperatividad de sus esfuerzos. La ley no ha dado a ellos esa posibilidad, pero cuidaos vosotros de no desechar lo que sí os fue otorgado. Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra su obra Camino Único. En la actual transición y ante las presiones inestables de la capa psíquica, son muchos los seres que en el campo de la personalidad no pueden cubrir aquello que estaba previsto internamente para ellos como expresión de servicio. Alejados de la posibilidad de rescatar, bajo sintonía, los aspectos inherentes a la planificación interna aceptada por ellos, antes de ingresar al universo tridimensional, restan la alimentación de una poderosa corriente vibratoria que permitiría acompañar la transición planetaria en mayor concordancia con la voluntad de la jerarquía.
Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética, colección Cuadernos La luz del peregrino, Apuntes para el camino, cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Vamos a abordar el tercero y último de los bloques del programa de hoy, titulado Variaciones de la energía. Fe, obediencia, miedos. Una persona pregunta, ¿hay variaciones de noche cuando el ser duerme? Varía la noche y varía momento a momento según el régimen de estabilidad y la alineación que el ser pueda tener. Pero entre la noche y el día en sí mismos, y nosotros durante la noche y el día, ambos vamos trabajando distintos aspectos polares. Sobre todo porque este es un universo kármico que tiene muy marcadas las diferencias entre noche y día. Lo que pasa es que el cuerpo tiene canales, tiene una serie de canales. El agua que se bebe interactúa con ciertos canales, y el agua con que nos bañamos, que hacemos circular por la piel, trabaja con otros canales y se complementan unos canales con los otros. Entonces hay personas que por cuestiones determinadas tienen muchísima más dependencia con el tema de bañarse, ya sea ducharse, inmersión, lo que sea. Entonces cada ser tiene que aprender a estar atento. Y si hay, situaciones extremas que se pueden saldar con la voluntad de decir, bueno, tengo una necesidad profunda de que los canales magnéticos de la piel y la interacción con otros canales a través de la piel se cumplan, aunque sea como pasaba acá. Voy y me meto en el río helado, y este río es helado en serio, porque el río tiene origen de vertiente, viene de abajo, es muy frío. Y sin embargo acá nunca hubo ningún problema. Si uno venía por 5, 6, 7 días, y bueno, todos los días, el baño del día era en el río, y listo. Y era fantástico. Y el agua estaba helada, apenas arriba de 0 grados. Y sin embargo uno se bañaba perfecto. Así que bueno, estaba bien. Eso sí, era realmente templarse. Seguro, porque un ser no deja de tener fe, pero para que la fe se torne activa, tiene que tener la capacidad de ofrecerle la mejilla de la obediencia. Porque si un ser es desobediente internamente, de qué manera podría actuar la fe? Porque la fe es la presencia interna en nuestra vida. Según hubiéramos buscado la realidad espiritual, el contacto con la vida espiritual, el volumen de fe que vamos a tener en la encarnación subsiguiente va a estar a la altura del ejercicio de búsqueda que hicimos en la encarnación anterior. Porque la fe es acumulativa en su voltaje, en su actividad. Ahora, si un ser no tiene obediencia, ¿cuál sería el espacio que tiene la fe en la vida de ese ser? La fe no se pierde, se desactiva. Porque la fe está o inactiva, o un poco activa, o intermediamente activa, o bastante activa, o totalmente activa. La fe tiene actividad o inactividad gradual.
Entonces, fe no falta en nadie. Lo que sí falta es que el ser la active en base a una actitud. ¿Cuál es esa actitud? Por ejemplo, como tantas veces dijimos, que cuando la vida coloque una situación, el ser esté abierto a confirmar la situación como luz, como energía, como esencia, como conciencia superior. Que el ser esté dispuesto a confirmar la situación como un campo que la ley espiritual pone para que nosotros cumplamos con la ley espiritual. Y como un ser que no tuviera fe podría haber esencia, conciencia superior, luz, ley espiritual para ser cumplida. Entonces, si no hay obediencia, la actividad de la fe se va tornando cada vez más baja. Los seres que a veces obedecen internamente, a veces responden, una vez sí, una vez no, 2 veces no, una vez sí, 2 veces sí, una no, esos seres tienen una fe que no puede realmente fortalecerse, elevarse y estar lo suficientemente estable. ¿Por qué? Porque la actitud que tienen de desobediencia o de fluctuación ante los estímulos internos no permite que esa actividad de la fe fructifique. Entonces, la jerarquía dice que la fe solamente puede actuar cuando la obediencia le abre camino. Si no hay obediencia interna, el camino hacia la fe no puede ser abierto. La obediencia interior abre el camino hacia la fe. Es eso. Si un ser recibe un estímulo interno, lo rechaza, lo desoye, lo maltrata, es indiferente, o dicen, a ver, mañana voy a profundizarlo. Listo, le está restando a la fe el potencial que tiene, porque el estímulo interno es un polo para la conciencia cuando llega, y la fe activa es otro polo, y los dos polos tienen que ponerse en equilibrio, en armonía. Entonces, un ser, ¿cómo puede vivir con fe o tener fe si desoye el polo que es contraparte de la fe? Que es el polo interior. Por eso la jerarquía dice que la fe es capaz de unir lo externo con lo interno, lo inferior con lo superior, que es lo único que puede permitir que la conciencia externa tienda el puente entre las dos orillas. Entonces la desobediencia interna es decir, esa orilla no me interesa, es romper el puente. Por eso, cuando se dice ese ser no tiene fe, en realidad es una forma de decirlo. Ese ser no permite que la fe presente en él se torne activa, porque la fe es la presencia de la conciencia interna y la fuerza de la materia son un filtro, un impedimento para la activación de la fe. Aunque vos no escuches que tu interno te está ofreciendo encontrarlo, vos tenés que saber que tenés que encontrarlo. El hecho de que no lo busques ya es desobediencia. Desobediencia por omisión, desobediencia por indiferencia. Uno no puede decir, no, es que yo no busco a mi interno porque yo no escucho que me llama, porque estás poniéndole los oídos y la atención a otra cosa, que son la fuerza de la materia. Entonces, todo ser tiene que saber que, aunque no sienta el llamado interno, él tiene que ir en búsqueda de esa realidad interior. El miedo se basa principalmente en la identificación que tenemos con lo finito. La materia es finita, la materia se quebranta, se disuelve, se rompe. Entonces, los miedos surgen de creer que nosotros tenemos esa misma condición. La madera la quemás, dejó de existir. Entonces, nuestra conciencia en realidad es inmortal, imperecedera, infinita, eterna. Entonces, aquel que está identificado con la esencia sobre la cual su conciencia pulsa, va perdiendo los miedos. Si el ser siente miedo, aunque él tenga una doctrina personal o universal de cuestiones espirituales, en la práctica no se removió de su identificación con la materia. Es así. La comprobación es esa, la disolución de los miedos, de las fobias. Porque, a ver, los miedos hacen fila también para emerger. Mientras vos tenés ciertos miedos que ocupan el principal rol protagónico del miedo, hay otros que están latentes. Entonces, eso lo maneja la ley de karma, lo maneja tu interno. Lo importante es lo que vos hagas, no importa cuántos miedos haya, categorías de miedo, miedo a qué, miedo a esto, miedo a lo otro. Todo empieza a transmutarse cuando el ser realmente hace el trabajo que tiene que hacer en relación a su interno. Mientras el ser es un manojo de miedos, de dudas, de fobias, ahí tiene una comprobación que no logró pasar el filtro todavía.
que todavía está muy enganchado con la atracción material, con gustos, placeres, preferencias, caprichos y un montón de cosas más. Eso genera miedos y fobias, porque todo eso es la influencia que genera la materia en nuestra conciencia. Y sobre todo, hay fantasías como esto que decimos siempre. Hay seres que tienen una convicción de creer que saben lo que necesitan y lo que les hace falta, que hace que realmente se suman en un proceso de debilitamiento. Porque la mayoría de los seres que están encarnados en este planeta no saben lo que les hace falta porque no pueden atender su interno. Entonces buscan continuamente generar condiciones que no son necesarias para su vida. Y cuando vos generás condiciones o buscás cosas que no son necesarias para tu vida, te debilitas, te desvitalizás. Entonces el cachetazo de la relación con las fuerzas de la materia es mucho más grande, generando fobias, miedos continuos, inseguridad. ¿Es así? Si a vos la vida te empuja a algo, así no te guste, vas y te pones ahí a hacerlo. Ahí te pones, firme. Y es ahí donde sirve más el entrenamiento intuitivo, porque la gente piensa que cuando funciona la intuición para mostrarle algo, va a ser algo trascendental, muy importante. Y no es trascendental el mismo hecho de que vos puedas registrar cualquier cosa, la más mínima, a través de la intuición. Eso es lo trascendental. No que uno evalúe situaciones de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. No, no hay nada más importante que obedecer a la intuición y que funcione. No importa si es para cerrar la puerta de la salamandra o para lo que fuera. Eso es importante. Obedeciste. Ahí fortaleces tu vínculo interno. Mientras servir sea algo lejano para la conciencia personal, aún estaremos ameritando que la ley de karma nos respalde mediante su segura conducción, impidiendo el cruce egoísta e inestable de ciertos portales. Caso contrario, si propósito y meta reconocidos y aceptados por la personalidad sirviesen de estimulación para la elevación del campo de la vida externa, instando su purificación y transformación, estaremos en preparación de aquella ceremonia que nos conducirá hacia otros contextos de las leyes de la energía. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564 874 por WhatsApp y Telegram. Correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece Uxim,
son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Vamos a avanzar el título del próximo programa. Continuamos con los miedos, entonces se llama Miedos y Obediencia. Oración, instrucción profunda. Vamos a la reflexión del día de hoy. La armonía debe aprender a buscarse por rendición, poniendo distancia de la lucha y el combate. Quien confronta puede acceder a la armonía con la misma frecuencia con que accede al litigio y a la efímera victoria, esto es, de manera discontinua. Mas aquel que asciende en rendición jamás conoce la derrota. Así sucede con quien portan los blasones del Eterno. Y nos despedimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.